En el corazón de la vieja Ciudad de México, donde las calles adoquinadas resonaban con el eco de la historia y los edificios antiguos susurraban secretos olvidados, se alzaba la imponente casona de los Hernández. La casa, con sus altos muros de piedra grisácea y sus ventanas empañadas por el tiempo, parecía observar silenciosamente a los transeúntes curiosos que se aventuraban a pasar cerca de ella. Era una tarde de verano abrasadora cuando Alicia y Manuel Hernández, junto con su hijo Alejandro, llegaron a la casa por primera vez. El sol descendía lentamente hacia el horizonte, bañando la fachada de la casa en una luz dorada y revelando las sombras profundas que se escondían en los rincones más oscuros. Alicia observó con una mezcla de emoción y nerviosismo mientras Manuel abría la puerta principal con una llave que les había entregado el agente inmobiliario. El crujido de la puerta al abrirse resonó en el silencio del vecindario, como si la casa misma estuviera suspirando con expectativa ante la llegada de sus nuevos ocupantes. Adentrarse en el vestíbulo fue como dar un paso atrás en el tiempo. Las paredes estaban adornadas con retratos antiguos de desconocidos que observaban desde sus marcos polvorientos. Una escalera de madera gastada se alzaba majestuosamente hacia el segundo piso, donde las sombras parecían más densas y misteriosas. ¿Qué te parece, Alejandro?, preguntó Alicia, tratando de disimular su propia ansiedad bajo una sonrisa forzada. Alejandro asintió tímidamente mientras observaba a su alrededor con cautela. El aire en la casa era fresco pero denso, como si estuviera impregnado de siglos de historias no contadas y emociones enterradas. Un murmullo lejano pareció susurrar a través de las paredes, un sonido apenas perceptible que provocó un escalofrío en la espalda de Alicia. Manuel avanzó hacia la sala principal, abriendo las cortinas que cubrían las ventanas altas. La luz del sol se filtró en la habitación, revelando muebles antiguos cubiertos con sábanas blancas y una chimenea de piedra que parecía esperar el calor de una llama. Mientras exploraban cada habitación, Alicia comenzó a sentir una sensación de inquietud creciente. Cada sombra parecía alargarse sutilmente cuando nadie la miraba, y los reflejos en los espejos antiguos parecían moverse de manera independiente, como si fueran ventanas a otro mundo paralelo. La noche cayó lentamente sobre la casa mientras la familia Hernández cenaba en la cocina. El crepitar de la chimenea y el viento que aullaba fuera añadían una capa de atmósfera sombría a la escena. Alejandro, acurrucado en su silla, miraba con ojos cansados a su alrededor, como si esperara que algo se manifestara en cualquier momento. ¿Crees que estamos solos aquí, Manuel?, susurró Alicia, apenas audible por encima del susurro del fuego. Manuel miró a su alrededor con una expresión pensativa. No lo sé, Alicia. Pero hay algo en esta casa, algo que no puedo entender completamente. El susurro del viento en las ventanas parecía responder, llevando consigo un eco de voces olvidadas y risas distantes. La casa de los Hernández, con su pasado oscuro y su aura misteriosa, estaba lista para revelar sus secretos más profundos a quienes se atrevieran a escuchar. El calor sofocante de la tarde veraniega se abatía sobre el pequeño pueblo de San Isidro, en el corazón de México. Las calles polvorientas y desiertas reflejaban la luz del sol, creando un ambiente irreal y asfixiante. A lo lejos, los campos de maíz se extendían hasta donde alcanzaba la vista, verdes y vibrantes, contrastando con la opresiva quietud del pueblo. El canto de las cigarras era casi ensordecedor, llenando el aire con un zumbido constante y monótono. En la vieja casona de los Hernández, ubicada al final de la calle principal, el ambiente era distinto. La penumbra dominaba el interior, donde las gruesas cortinas mantenían fuera la luz del sol, creando un refugio de frescura y sombra. La casa, construida a principios del siglo XX, conservaba el aire de otra época con sus muebles antiguos, suelos de madera chirriantes y paredes adornadas con fotografías en sepia de antepasados de miradas severas. Alicia Hernández, una mujer de mediana edad con el rostro marcado por las arrugas del tiempo y la preocupación, caminaba inquieta por el pasillo principal. Su hijo, Alejandro, de apenas 14 años, llevaba semanas comportándose de manera extraña. Lo que comenzó como pesadillas y episodios de sonambulismo había escalado rápidamente a algo mucho más perturbador. La madre recordaba con angustia la primera noche que lo encontró de pie en su cuarto, murmurando palabras incomprensibles con una voz que no parecía la suya. Desde entonces, la situación solo había empeorado. El padre de Alejandro,
Manuel, un hombre robusto y callado, había intentado por todos los medios buscar una explicación racional. Habían visitado médicos y psicólogos en la ciudad, pero nadie podía darles una respuesta concreta. Las noches en la casa se volvían cada vez más insoportables, gritos, risas siniestras y el ruido de muebles moviéndose por sí solos perturbaban el sueño de la familia y llenaban de miedo sus corazones. La sala principal, normalmente un espacio de reuniones familiares y risas, ahora era un lugar de temor. El aire estaba cargado con una sensación de presencia extraña, como si algo invisible estuviera observando desde cada esquina. Los Hernández habían colocado cruces y santos por toda la casa, esperando que la fe los protegiera, pero los sucesos inexplicables continuaban. Una tarde, Alicia decidió hablar con el padre Joaquín, el párroco del pueblo. Con su sotana negra y una voz serena, el padre Joaquín era una figura respetada y querida en San Isidro. Había sido testigo de muchas dificultades en la comunidad, pero nada como lo que los Hernández estaban viviendo. Sentados en la modesta oficina de la iglesia, Alicia le relató al sacerdote todos los eventos que habían azotado a su familia. El padre Joaquín escuchó con atención, sus cejas fruncidas en una expresión de preocupación genuina. Al terminar el relato, el sacerdote se levantó y, con un gesto solemne, le pidió a Alicia que lo acompañara de regreso a su casa. Al llegar, el padre Joaquín recorrió la casa en silencio, rezando en voz baja. Finalmente, se detuvo frente a la puerta del cuarto de Alejandro. El joven estaba sentado en la cama, su mirada perdida y sus ojos hundidos en profundas ojeras. Al ver al sacerdote, Alejandro reaccionó con una mueca de odio y comenzó a murmurar en un idioma desconocido. La temperatura en el cuarto pareció descender varios grados, y un olor nauseabundo llenó el aire. El padre Joaquín hizo la señal de la cruz y, con voz firme, comenzó a recitar una oración. Alejandro se retorció en la cama, gritando palabras incoherentes. El sacerdote, sin inmutarse, continuó rezando, pero en su rostro era evidente la gravedad de la situación. Después de varios minutos, Alejandro se desplomó en la cama, agotado y en silencio. Al salir de la habitación, el padre Joaquín tomó a Alicia y Manuel a un lado. «Esto es algo más allá de lo que puedo manejar solo», dijo con voz grave. «Necesito contactar al obispo y pedir permiso para realizar un exorcismo. Lo que su hijo está enfrentando no es de este mundo». Alicia sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. El miedo y la desesperación se mezclaban en su corazón. El padre Joaquín les aseguró que haría todo lo posible para ayudarlos, pero les advirtió que el camino por delante sería arduo y peligroso. Esa noche, mientras el viento ululaba entre los árboles y las sombras se alargaban en la vieja casona, los Hernández sabían que estaban a punto de enfrentar una batalla contra fuerzas oscuras y desconocidas. La oscuridad había comenzado a invadir su hogar, y solo con fe y valentía podrían esperar vencerla. La noticia de la posible posesión de Alejandro se extendió rápidamente por el pequeño pueblo de San Isidro. Las miradas de los vecinos, cargadas de curiosidad y miedo, seguían a los Hernández donde quiera que fueran. Las murmuraciones se mezclaban con las plegarias, mientras el sol continuaba abrazando las calles polvorientas y las cigarras mantenían su canto incesante. El padre Joaquín había viajado a la ciudad para reunirse con el obispo y obtener su autorización para realizar el exorcismo. Antes de partir, dejó instrucciones precisas a los Hernández: debían mantener a Alejandro lo más tranquilo posible, evitar provocaciones y rezar constantemente. En la casa, la tensión era palpable. Cada sonido, cada sombra, cada susurro parecía estar cargado de una amenaza invisible. Alicia se ocupaba de los quehaceres del hogar con manos temblorosas, mientras Manuel permanecía en silencio, su rostro una máscara de preocupación y determinación. Los días se sucedían lentamente, cada uno más pesado que el anterior. Las noches, en cambio, eran interminables pesadillas de gritos y sombras que se movían por los pasillos. Una tarde, mientras el sol comenzaba a descender en el horizonte, Alicia decidió limpiar el cuarto de Alejandro. Entró en la habitación, inundada por una penumbra opresiva, y comenzó a recoger los objetos esparcidos por el suelo. De repente, sintió una corriente de aire helado que le erizó la piel. Se giró y vio a Alejandro sentado en la cama, mirándola con unos ojos que no parecían suyos.
Mamá, dijo con una voz ronca y profunda, muy diferente de la suya. Alicia tragó saliva y se acercó lentamente, intentando mantener la calma. Alejandro la miró fijamente, y en su mirada había algo más allá del miedo y el dolor, algo antiguo y malévolo. ¿Qué quieres?, susurró Alicia, su voz temblando. Alejandro soltó una carcajada siniestra, y las paredes de la habitación parecieron estremecerse. No es lo que quiero yo, sino lo que quiere él, respondió, antes de desplomarse en la cama, inconsciente. Alicia salió corriendo del cuarto, su corazón latiendo desbocado. Encontró a Manuel en la sala y le relató lo sucedido con voz entrecortada. Manuel, con el rostro desencajado, abrazó a su esposa con fuerza. Sabían que el tiempo se agotaba y que debían prepararse para lo que estaba por venir. Al día siguiente, el padre Joaquín regresó al pueblo acompañado de un hombre alto y delgado, vestido con una sotana negra. Su rostro serio y sus ojos penetrantes imponían respeto. Era el padre Esteban, un exorcista experimentado enviado por el obispo. Juntos, los dos sacerdotes se dirigieron a la casa de los Hernández, donde fueron recibidos con una mezcla de alivio y miedo. En la sala, el padre Esteban desplegó varios objetos sobre la mesa, una cruz de plata, un frasco de agua bendita, una Biblia antigua y un rosario. Se sentó frente a los padres de Alejandro y comenzó a explicarles el proceso del exorcismo. Lo que vamos a enfrentar es peligroso y agotador, dijo con voz grave. Necesitaré toda la ayuda y la fe que puedan ofrecer. Manuel asintió solemnemente, mientras Alicia intentaba contener las lágrimas. El padre Joaquín les recordó que debían mantenerse fuertes y unidos. La fe es nuestra mayor arma, añadió, colocando una mano reconfortante sobre el hombro de Alicia. Esa noche, los preparativos comenzaron en serio. La casa fue purificada con agua bendita, y el cuarto de Alejandro fue preparado para el ritual. Las ventanas fueron cubiertas con mantas gruesas para impedir la entrada de la luz exterior, creando un ambiente de penumbra controlada. Las paredes fueron salpicadas con agua bendita, y cruces fueron colocadas en cada esquina. Alejandro, bajo el efecto de un sueño profundo inducido por el padre Esteban, yacía inmóvil en su cama. Su respiración era tranquila, pero el ambiente en el cuarto estaba cargado de una tensión casi palpable. Los sacerdotes, vestidos con sus sotanas y armados con sus Biblias y rosarios, comenzaron a recitar oraciones en latín, invocando la protección divina. Manuel y Alicia, de pie junto a la puerta, observaban con el corazón encogido. El tiempo parecía detenerse mientras las palabras sagradas llenaban el aire, resonando en las paredes y enfrentando la oscuridad que había tomado posesión de su hijo. La batalla por el alma de Alejandro estaba a punto de comenzar, y en ese momento, la fe y la valentía de todos los presentes serían puestas a prueba. La noche había caído sobre San Isidro, envolviendo al pueblo en una oscuridad densa y opresiva. La luna apenas se asomaba entre las nubes, proyectando sombras inquietantes sobre las calles desiertas. En la casona de los Hernández, el ambiente era aún más tenso, cargado de un silencio antinatural roto solo por los susurros de las oraciones y el crujir ocasional de la vieja madera. El padre Esteban y el padre Joaquín habían pasado las últimas horas rezando y preparando el exorcismo. La habitación de Alejandro, ahora un santuario improvisado, estaba impregnada de un aura solemne y aterradora. Las cruces y los iconos religiosos parecían vigilar desde las paredes, sus sombras danzando a la luz de las velas. Alejandro yacía en su cama, su rostro pálido y sus ojos cerrados. Aunque su cuerpo permanecía inmóvil, el aire a su alrededor estaba cargado de una tensión eléctrica, como si una tormenta estuviera a punto de estallar. El padre Esteban se acercó al lecho con una expresión de determinación, la cruz de plata firmemente sujeta en su mano derecha. Alicia, Manuel, deben mantenerse fuertes, dijo el padre Joaquín, dirigiéndose a los padres de Alejandro que permanecían junto a la puerta. Esto será difícil, pero con fe, lo superaremos. El padre Esteban comenzó el ritual, pronunciando las primeras palabras en latín con voz firme y resonante. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. La cruz de plata brilló bajo la luz de las velas mientras el exorcista la levantaba, señalando hacia Alejandro. En respuesta, el cuerpo del joven se estremeció violentamente y un gruñido gutural surgió de su garganta.
sus ojos se abrieron de golpe, revelando un brillo antinatural y feroz. La habitación se llenó de un olor fétido y nauseabundo, como si algo podrido se hubiera infiltrado en el aire. «Sal de este cuerpo, espíritu impuro», ordenó el padre Esteban, su voz cargada de autoridad divina. Alejandro respondió con una risa espeluznante, una risa que no pertenecía a un niño de 14 años, sino a algo mucho más antiguo y siniestro. «¿Crees que puedes expulsarme, sacerdote?», dijo una voz profunda y gutural, emanando de la boca de Alejandro. «Este cuerpo es mío». Alicia se cubrió la boca para ahogar un grito, mientras Manuel daba un paso adelante, su rostro una máscara de ira y desesperación. El padre Joaquín lo detuvo, colocando una mano firme sobre su hombro. «Debemos confiar en el padre Esteban», susurró. El exorcismo continuó, con el padre Esteban recitando versículos y oraciones con una intensidad creciente. El cuerpo de Alejandro se contorsionaba y convulsionaba, como si una fuerza invisible lo estuviera torturando. Los objetos en la habitación comenzaron a moverse por sí solos, la cama temblaba, las velas parpadeaban y las paredes resonaban con golpes sordos. De repente, Alejandro se sentó en la cama, su rostro deformado por una mueca de odio y dolor. «Basta», gritó la voz demoníaca, y la habitación se llenó de un viento helado que apagó las velas de un solo golpe, sumiéndolos en una oscuridad absoluta. El padre Esteban, sin inmutarse, alzó la cruz de plata y la presionó contra la frente de Alejandro. «In nomine Jesucristi, impero tibi, spiritus immunde, ut exeas et recedas habeoc famulo Dei», ordenó con una fuerza que resonó en las paredes. Alejandro lanzó un alarido desgarrador y su cuerpo se arqueó en una posición imposible. La oscuridad parecía cobrar vida, y formas indistintas y aterradoras se movían en las sombras. Alicia y Manuel se abrazaron, rezando con fervor, mientras los sacerdotes continuaban su lucha desesperada. Finalmente, tras lo que parecieron horas de agonía, el cuerpo de Alejandro se desplomó en la cama, inmóvil y exhausto. El padre Esteban bajó la cruz lentamente, sus manos temblando por el esfuerzo. «Por ahora, el espíritu ha sido debilitado, pero aún no hemos terminado», dijo, su voz apenas un susurro. El padre Joaquín encendió de nuevo las velas, iluminando la habitación con una luz trémula y vacilante. Alejandro estaba en un sueño profundo, su respiración lenta y regular. Los padres, aunque aliviados, sabían que la batalla estaba lejos de terminar. Esa noche, mientras los sacerdotes descansaban y se preparaban para la siguiente confrontación, la casa de los Hernández quedó envuelta en una atmósfera de incertidumbre y miedo. Afuera, el viento ululaba y las sombras se alargaban, presagiando que la verdadera lucha aún estaba por llegar. El amanecer llegó lentamente a San Isidro, trayendo consigo un respiro temporal a la opresiva oscuridad de la noche. Las primeras luces del sol comenzaron a filtrarse por las ventanas de la vieja casona, proyectando sombras alargadas y creando un ambiente de calma tensa. Dentro de la casa, sin embargo, la tensión seguía siendo palpable. Alejandro seguía durmiendo, su cuerpo exhausto por la batalla de la noche anterior. Alicia y Manuel, sentados junto a la cama de su hijo, observaban su rostro en silencio. Sus miradas eran de preocupación y amor incondicional, reflejando el sufrimiento y la esperanza que compartían. El padre Joaquín y el padre Esteban descansaban en la sala principal, preparándose mental y espiritualmente para la siguiente etapa del exorcismo. Afuera, el sol ascendía en el cielo, disipando lentamente las sombras de la noche. El calor del día comenzaba a sentirse, y el canto de las cigarras llenaba el aire con su monotonía característica. La vida en el pueblo seguía su curso, ajena a la lucha sobrenatural que se libraba en la casona de los Hernández. El padre Esteban despertó primero, su rostro mostrando los signos de una noche sin sueño. Se dirigió a la cocina, donde Alicia preparaba café. El aroma reconfortante llenaba el aire, brindando un momento de normalidad en medio del caos. El sacerdote tomó la taza que Alicia le ofrecía y se sentó a la mesa, mirando fijamente su contenido. «¿Cómo está Alejandro?», preguntó Alicia con voz baja, rompiendo el silencio. «Está descansando», respondió el padre Esteban. «El espíritu ha sido debilitado, pero aún no ha sido expulsado por completo. Debemos estar preparados para lo que venga». Alicia sintió,
su expresión mostrando una mezcla de determinación y miedo. «Haremos lo que sea necesario, padre», dijo con firmeza. Manuel, que había estado escuchando desde la puerta, se unió a ellos. «Necesitamos entender qué ha causado esto», dijo. «¿Por qué nuestro hijo? ¿Por qué ahora?». El padre Esteban asintió lentamente. «Esa es una pregunta importante, Manuel. A menudo, estos espíritus se sienten atraídos por ciertos eventos o lugares. Necesitamos investigar el pasado de esta casa y de su familia para encontrar respuestas». Esa tarde, mientras Alejandro seguía durmiendo, los sacerdotes y los padres de Alejandro comenzaron a revisar viejos documentos y fotografías guardadas en el ático de la casona. Entre el polvo y las telarañas, encontraron diarios y cartas de generaciones pasadas. Las páginas amarillentas y quebradizas revelaban fragmentos de historias olvidadas, algunas de ellas inquietantes. Uno de los diarios, escrito por el bisabuelo de Alejandro, describía una serie de eventos extraños que ocurrieron en la casa a principios del siglo XX. Había menciones de sombras que se movían por la noche, susurros en lenguas desconocidas y objetos que se desplazaban sin razón aparente. En una de las entradas más detalladas, el bisabuelo relataba la visita de un sacerdote que había realizado un ritual para sellar un mal antiguo atrapado en la propiedad. «Esto explica mucho», dijo el padre Joaquín, leyendo en voz alta. «Parece que algo oscuro ha estado acechando en esta casa durante generaciones. Tal vez el sello se ha debilitado con el tiempo». El padre Esteban frunció el ceño, meditando sobre la información. «Si ese es el caso, necesitamos reforzar ese sello y expulsar definitivamente al espíritu». A medida que el sol se ponía, pintando el cielo de colores cálidos y dorados, la sensación de urgencia crecía. Sabían que la noche traería consigo nuevas pruebas y que el tiempo era limitado. La casona, con sus paredes llenas de secretos y su atmósfera cargada de historia, parecía contener su aliento, como si también esperara la confrontación final. Alejandro comenzó a moverse en su cama, su rostro contrayéndose en una mueca de dolor. Alicia corrió a su lado, tomándolo de la mano. «Estoy aquí, mi amor. Todo va a estar bien», susurró, aunque no estaba segura de a quién intentaba convencer. El padre Esteban y el padre Joaquín se prepararon una vez más, sus rostros reflejando la gravedad de la situación. Las velas fueron encendidas, las oraciones comenzaron de nuevo, y el ambiente se llenó de una tensión casi palpable. Sabían que la sombra del pasado estaba más cerca que nunca, y que solo con fe y coraje podrían enfrentarla. Esa noche, mientras las estrellas brillaban en el cielo y el viento susurraba entre los árboles, la casona de los Hernández se convirtió en el escenario de una batalla ancestral. Las sombras se alargaban y las voces del pasado resonaban en los muros antiguos, presagiando el enfrentamiento entre la luz y la oscuridad que definiría el destino de Alejandro y su familia. La noche había caído una vez más sobre San Isidro, sumiendo al pueblo en una oscuridad profunda y densa. En la casona de los Hernández, la atmósfera estaba cargada de una tensión eléctrica, como si el aire mismo vibrara con la expectativa de lo que estaba por venir. Las sombras danzaban en las paredes a la luz de las velas, creando formas inquietantes que parecían moverse con vida propia. Alejandro yacía en su cama, su rostro pálido y sudoroso. Su respiración era irregular, y de vez en cuando murmuraba palabras incomprensibles en un tono gutural que no era el suyo. Alicia y Manuel estaban a su lado, sus rostros reflejando una mezcla de esperanza y miedo. El padre Joaquín y el padre Esteban, con sus sotanas negras y semblantes serios, estaban listos para continuar la batalla que habían comenzado. El padre Joaquín, con sus años de experiencia pastoral, no podía evitar sentirse abrumado por la gravedad de la situación. Aunque había presenciado muchas dificultades y tragedias en la comunidad, nada se comparaba con lo que ahora enfrentaban. Sentía una responsabilidad profunda hacia los Hernández, una necesidad imperiosa de proteger a la familia que tanto significaba para él. Manuel, por su parte, estaba decidido a hacer todo lo posible por salvar a su hijo. La mezcla de ira, desesperación y amor paternal lo empujaba a mantenerse fuerte. Había pasado la tarde rezando y recordando los momentos felices con Alejandro, intentando aferrarse a la esperanza de que su hijo volvería a ser el mismo. Alicia, mientras tanto, sentía que el mundo se desmoronaba a su alrededor.
La imagen de su hijo, inocente y alegre, contrastaba dolorosamente con la realidad de la criatura que ahora habitaba su cuerpo. Cada murmullo, cada convulsión de Alejandro, era un puñal en su corazón. Sin embargo, la fe y el amor por su hijo la mantenían en pie. El padre Esteban, el exorcista experimentado, se movía con una calma inquietante. Aunque su exterior parecía imperturbable, por dentro sentía el peso de cada palabra y cada gesto. Sabía que esta sería una de las pruebas más difíciles de su carrera, y la responsabilidad de salvar a Alejandro pesaba enormemente sobre sus hombros. La habitación de Alejandro, preparada con todos los elementos necesarios para el exorcismo, se llenó de una sensación de solemnidad y temor. El padre Esteban alzó la cruz de plata y comenzó a recitar las oraciones en latín, su voz resonando en las paredes. El padre Joaquín lo acompañó, sosteniendo la Biblia y repitiendo las palabras sagradas con fervor. Te imploramos, Señor, que protejas a este joven de toda influencia maligna, dijo el padre Joaquín, sus palabras cargadas de una fervorosa esperanza. El cuerpo de Alejandro comenzó a retorcerse de nuevo, como si una fuerza invisible lo estuviera torturando. Sus ojos se abrieron de golpe, revelando un brillo antinatural. Una risa oscura y gutural resonó en la habitación, provocando escalofríos en los presentes. No tienen poder sobre mí, dijo la voz de Alejandro, distorsionada y llena de odio. Este cuerpo me pertenece. El padre Esteban no vaciló. Sosteniendo la cruz con firmeza, se acercó a Alejandro y habló con una autoridad implacable. En el nombre de Cristo, te ordeno que abandones este cuerpo. El demonio soltó un alarido desgarrador, y la habitación se llenó de un viento helado. Las velas parpadearon y se apagaron, sumiendo a todos en la penumbra. Las sombras en las paredes parecían cobrar vida, retorciéndose y alargándose como si intentaran atrapar a los presentes. Manuel se mantuvo firme, apretando los puños y rezando en silencio. Sentía una furia ardiente en su pecho, una determinación de proteger a su hijo a toda costa. Alicia, a su lado, continuaba sosteniendo la mano de Alejandro, susurrando oraciones y palabras de amor. De repente, una figura oscura se materializó en el rincón de la habitación. Era alta y delgada, con ojos brillantes como ascuas encendidas. Su presencia llenó el aire de un frío glacial y un olor a azufre. La figura se rió, una risa que resonó como un eco en la mente de todos. Soy más antiguo de lo que pueden imaginar, dijo con una voz que parecía surgir de las profundidades de la tierra. He vagado por este mundo durante siglos, alimentándome del miedo y la desesperación. El padre Esteban avanzó un paso, alzando la cruz hacia la figura. En el nombre de Cristo, te ordeno que te reveles y nos digas tu nombre. La figura se retorció, como si estuviera luchando contra una fuerza invisible. Finalmente, con un alarido de ira, respondió, me conocen como Belial, el espíritu de la mentira y la oscuridad. El nombre resonó en la habitación, llenándola de una sensación de pavor indescriptible. El padre Joaquín sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero no se dejó intimidar. Belial, tu tiempo aquí ha terminado. Te ordenamos que abandones este cuerpo y regreses a las sombras de las que viniste. El demonio soltó un rugido ensordecedor, y la habitación se sacudió como si un terremoto la hubiera golpeado. Las paredes crujieron y las velas se encendieron y apagaron erráticamente. Pero el padre Esteban y el padre Joaquín continuaron recitando las oraciones, sus voces un faro de luz en la oscuridad. Alicia y Manuel, aunque aterrorizados, se aferraron a su fe. Rezaron con fervor, susurrando oraciones y palabras de amor a su hijo. Sabían que esta era la batalla final, la confrontación que decidiría el destino de Alejandro. El demonio lanzó un último grito de desafío, y el cuerpo de Alejandro se arqueó en una posición imposible antes de desplomarse en la cama. El viento helado cesó de repente, y la figura oscura se desvaneció en el aire, dejando tras de sí un silencio sepulcral. El padre Esteban, exhausto pero victorioso, dejó caer la cruz. Está hecho, dijo con voz débil. El demonio ha sido expulsado. Alejandro abrió lentamente los ojos, su mirada volviendo a ser la de un joven confundido y asustado. «¿Mamá?» «Papá», murmuró, su voz temblorosa.
Alicia y Manuel se lanzaron hacia él, abrazándolo con fuerza mientras las lágrimas corrían por sus rostros. «Estamos aquí, mi amor. Todo va a estar bien». El padre Joaquín y el padre Esteban se miraron, compartiendo una mirada de alivio y gratitud. Sabían que la lucha había sido dura, pero la fe y el amor habían prevalecido. La casona de los Hernández, aunque todavía llena de sombras, se sentía un poco más luminosa esa noche. La noche en San Isidro seguía siendo opresiva, con una luna que apenas iluminaba el paisaje, cubierta por nubes espesas y negras. En la casona de los Hernández, el aire seguía cargado de una tensión palpable, a pesar de la aparente calma tras la expulsión del demonio. La atmósfera, densa y pesada, parecía contener su aliento, como si la misma casa esperara algo más. Alejandro había recuperado la conciencia y ahora descansaba, su respiración tranquila pero su rostro aún marcado por la reciente tormenta espiritual. Alicia y Manuel permanecían a su lado, sus corazones llenos de una mezcla de alivio y una creciente inquietud. Sabían que aunque el exorcismo había sido exitoso, algo oscuro aún acechaba en los rincones de la casa. El padre Esteban y el padre Joaquín se reunieron en la sala principal para discutir los eventos recientes y planificar los próximos pasos. Ambos hombres, aunque aliviados, no podían ignorar la sensación persistente de que la batalla no había terminado del todo. «Hay algo más aquí, Joaquín», dijo el padre Esteban, su voz apenas un susurro. «Puedo sentirlo. Esta casa aún está bajo una sombra». El padre Joaquín asintió, su rostro mostrando preocupación. «Sí, lo he sentido también. ¿Pero qué puede ser? ¿Qué más podría estar acechando en este lugar?» De repente, un ruido sordo interrumpió su conversación. Provenía del sótano, un lugar que no habían explorado a fondo. Las miradas de los sacerdotes se cruzaron, y una decisión silenciosa se tomó entre ellos. Armados con linternas y oraciones, el padre Esteban y el padre Joaquín descendieron las escaleras que llevaban al sótano. La madera crujía bajo sus pies, y el aire se volvía cada vez más frío a medida que se adentraban en la oscuridad. La linterna del padre Joaquín proyectaba sombras inquietantes en las paredes de piedra, creando formas que parecían moverse por su cuenta. El sótano estaba lleno de objetos viejos y olvidados, muebles cubiertos de polvo, cajas apiladas y telarañas colgando de las vigas. Sin embargo, en el centro de la habitación, una figura destacaba, un antiguo altar, cubierto por una tela negra. El padre Esteban se acercó al altar con cautela, retirando la tela con manos temblorosas. Debajo, encontraron símbolos antiguos y objetos rituales que parecían haber sido usados en prácticas oscuras. Un libro de cuero, desgastado por el tiempo, yacía en el centro del altar, sus páginas llenas de inscripciones en latín y símbolos incomprensibles. «Esto es lo que ha estado alimentando la oscuridad aquí», murmuró el padre Joaquín. «Debemos destruirlo». Mientras los sacerdotes comenzaban a desmantelar el altar, un grito desgarrador resonó desde arriba. Era Alicia. Sin dudarlo, corrieron de regreso a la planta principal, solo para encontrar a Alicia y Manuel frente a la habitación de Alejandro, sus rostros pálidos de terror. «Algo está mal». «Alejandro», gritó Alicia, señalando la habitación. Cuando encontraron a Alejandro de pie en medio de la habitación, su cuerpo rígido y sus ojos fijos en un punto en la pared. Sus labios se movían, pero ningún sonido salía. La habitación estaba fría, mucho más de lo que debería estar en una noche de verano. «Alejandro», gritó Manuel, intentando acercarse a su hijo, pero una fuerza invisible lo empujó hacia atrás. El padre Esteban avanzó con la cruz en la mano, comenzando a recitar oraciones una vez más. Pero esta vez, la oscuridad parecía más fuerte, más resistente. La figura de Alejandro se retorció y se transformó, sus facciones deformándose en una máscara de odio y dolor. «Nunca te irás, sacerdote», dijo una voz que no era la de Alejandro. «Esta casa es mía, esta familia es mía». Las luces parpadearon y una presencia oscura llenó la habitación, una sombra que parecía absorber toda la luz. Los sacerdotes continuaron rezando, sus voces unidas en un último esfuerzo desesperado por salvar al joven. De repente, el libro que habían encontrado en el sótano comenzó a arder con una luz cegadora.
Las llamas, aunque intensas, no quemaban el papel, sino que parecían purificarlo. La sombra se retorció y gritó, y la figura de Alejandro cayó al suelo, inmóvil. El padre Esteban recogió el libro, sosteniéndolo en alto mientras las llamas continuaban su purificación. En el nombre de Cristo, ordeno a esta oscuridad que abandone este lugar para siempre. La sombra dio un último alarido y luego se desvaneció, dejando la habitación en un silencio absoluto. Alejandro, ahora consciente, miró a su alrededor con ojos llenos de lágrimas y alivio. ¿Está todo bien?, preguntó débilmente. Alicia y Manuel corrieron hacia él, abrazándolo con fuerza mientras las lágrimas caían por sus rostros. Sí, mi amor. Todo está bien ahora, dijo Alicia, su voz quebrada por la emoción. El padre Joaquín y el padre Esteban se miraron, sabiendo que aunque la batalla había sido dura, finalmente habían triunfado. La casa, que antes había estado llena de sombras y miedo, ahora se sentía ligera, como si una carga enorme hubiera sido levantada. La casona de los Hernández, testigo de tanto sufrimiento y lucha, comenzaba a sanar. El amanecer trajo consigo una nueva esperanza, y con ella, la certeza de que, aunque las sombras del pasado siempre estarán presentes, la luz del amor y la fe siempre prevalecerá. El amanecer trajo consigo una bruma espesa que envolvía a San Isidro en un manto de gris melancolía. La casona de los Hernández, aunque más luminosa tras la batalla espiritual, seguía cargada con una atmósfera de inquietud. Las sombras, aunque disipadas, parecían esconderse en los rincones, acechando silenciosamente. Alejandro descansaba en su cama, su rostro más sereno pero aún pálido. Alicia y Manuel no se habían separado de su lado, manteniendo una vigilia constante. En la sala principal, el padre Joaquín y el padre Esteban discutían los eventos recientes, conscientes de que algo oscuro aún se cernía sobre la casa. Esteban, aunque hayamos expulsado a la entidad, siento que no hemos terminado, dijo el padre Joaquín, su voz baja y llena de preocupación. La sombra de Belial aún persiste de alguna manera. Esta casa sigue impregnada de su malicia. El padre Esteban asintió, su rostro mostrando las marcas del agotamiento. Lo sé, Joaquín. Esa presencia no se desvanecerá tan fácilmente. Hay algo más profundo, algo que aún no hemos descubierto. El aire en la casa era denso y opresivo, como si una mano invisible apretara el corazón de todos los presentes. El olor a azufre, aunque tenue, persistía en el ambiente, recordándoles la reciente confrontación. Las paredes, impregnadas de la energía negativa acumulada, crujían suavemente, como susurros lejanos de advertencia. Manuel, incapaz de soportar la tensión, decidió explorar la casa en busca de cualquier indicio de la oscuridad residual. Subió lentamente las escaleras, cada paso resonando en el silencio inquietante de la madrugada. El pasillo del segundo piso estaba bañado en una penumbra fría, y el aire parecía más pesado allí. Mientras avanzaba, Manuel sintió un escalofrío recorrer su espalda, como si una presencia invisible lo estuviera observando. Un susurro apenas audible se filtró a través de las paredes, una voz que no lograba identificar. Se detuvo frente a la habitación de Alejandro, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. «¿Quién está ahí?», murmuró, su voz temblorosa. La puerta, entreabierta, crujió suavemente, invitándolo a entrar. La habitación de Alejandro estaba oscura, las cortinas cerradas bloqueando la tenue luz del amanecer. Manuel avanzó con cautela, su respiración resonando en la quietud. Al acercarse a la cama, sintió un olor nauseabundo, una mezcla de azufre y podredumbre que hizo que su estómago se revolviera. Alejandro estaba despierto, sus ojos abiertos y fijos en el techo. Su expresión era de desconcierto y miedo. «Papá, siento algo aquí. No se ha ido del todo». Manuel tomó la mano de su hijo, apretándola con fuerza. «No te preocupes, hijo. Los padres Esteban y Joaquín harán todo lo posible para protegernos. No estás solo». En ese momento, un ruido sordo resonó en la casa, seguido de un gemido profundo y gutural. Los sacerdotes, alertados, corrieron hacia la habitación, sus rostros reflejando la urgencia de la situación. «El mal aún está aquí», declaró el padre Esteban, sus ojos brillando con determinación. «Debemos realizar un último rito,
uno que purifique completamente esta casa. Prepararon un altar improvisado en el centro de la habitación de Alejandro, colocando velas, agua bendita y una cruz de plata. El aire se volvía cada vez más frío, y las sombras en las paredes parecían moverse de manera inquietante, como si estuvieran vivas. El demonio aún tiene un anclaje en esta casa, explicó el padre Joaquín mientras vertía el agua bendita en un cuenco. Debemos encontrar ese anclaje y destruirlo. Las oraciones comenzaron de nuevo, sus voces llenando la habitación con una resonancia sagrada. Las velas parpadeaban, proyectando sombras que se retorcían y alargaban en las paredes. El olor a azufre se intensificó, y un viento helado recorrió la habitación, apagando las velas una por una. El padre Esteban alzó la cruz, su voz firme y autoritaria. Por el poder de Cristo, te ordeno que te manifiestes y revele tu anclaje en este lugar. La habitación se sacudió, y una figura oscura comenzó a materializarse en el rincón, donde la sombra parecía más densa. La figura, alta y delgada, con ojos ardientes como ascuas, soltó una risa siniestra que resonó en las mentes de todos. Jamás me iré, dijo la figura con una voz profunda y escalofriante. Esta casa me pertenece, y su sufrimiento me alimenta. El padre Joaquín, con una determinación férrea, avanzó hacia la figura, rociando agua bendita. La figura se retorció y gritó, pero no se desvaneció. Debemos encontrar el objeto que lo ancla aquí, gritó el padre Esteban. Busca en toda la casa, hay algo que aún mantiene su presencia. Manuel y Alicia, armados con crucifijos y agua bendita, comenzaron a buscar frenéticamente en cada rincón de la casa. Cada habitación explorada revelaba más símbolos y objetos oscuros, evidencia de un ritual antiguo y poderoso. Finalmente, en una pequeña habitación al final del pasillo, encontraron una caja antigua, tallada con runas y símbolos extraños. Al abrirla, descubrieron un amuleto de aspecto siniestro, un pequeño cráneo de metal negro, con ojos de rubí que parecían brillar con malicia. Este es el anclaje, dijo Alicia con voz temblorosa. Debemos destruirlo. Llevaron el amuleto al altar improvisado, donde los sacerdotes ya estaban listos para completar el ritual. El padre Esteban levantó el amuleto y comenzó a recitar las oraciones de exorcismo, mientras el padre Joaquín vertía agua bendita sobre él. El amuleto comenzó a brillar intensamente, y la figura oscura en la habitación lanzó un alarido de desesperación. La luz se intensificó, llenando la habitación y forzando a la sombra a retroceder. Por el poder de Cristo, te ordenamos que abandones esta casa para siempre, proclamó el padre Esteban, su voz resonando con autoridad divina. El amuleto se desintegró en sus manos, convirtiéndose en polvo brillante que se dispersó en el aire. La figura oscura se disolvió, su presencia finalmente expulsada de la casa. Un silencio abrumador llenó la habitación, seguido de una paz profunda y reconfortante. Alejandro, aliviado y liberado, se dejó caer en la cama, su cuerpo finalmente en paz. Alicia y Manuel lo abrazaron, sus corazones llenos de gratitud y amor. La casa de los Hernández, finalmente purificada, se sintió más liviana, como si un peso enorme hubiera sido levantado. La bruma afuera comenzó a disiparse, permitiendo que los primeros rayos del sol iluminaran el paisaje, trayendo consigo una nueva esperanza y un nuevo comienzo. Los sacerdotes, aunque exhaustos, compartieron una mirada de satisfacción. Sabían que la batalla había sido dura, pero al final, la fe y el amor habían prevalecido sobre la oscuridad. La casona de los Hernández, aunque marcada por las cicatrices del pasado, ahora estaba llena de luz y esperanza para el futuro. La noche después del último exorcismo fue particularmente silenciosa en la casona de los Hernández. Los habitantes de la casa, agotados pero vigilantes, apenas se atrevían a cerrar los ojos por temor a que la oscuridad regresara. El aire seguía teniendo un sabor metálico y una sensación helada, como si el mal aún se resistiera a abandonar completamente el lugar. Alicia y Manuel permanecían despiertos en la habitación de Alejandro, observando cada sombra y cada sonido con nerviosismo. El rostro de Alejandro, aunque tranquilo en sueño, mostraba rastros de la lucha que había enfrentado. A su lado, una vela ardiendo proporcionaba la única luz en la habitación, su llama temblorosa como si estuviera en guardia contra algo invisible. En la sala principal,
el padre Esteban y el padre Joaquín compartían una taza de té, pero sus mentes estaban lejos de estar tranquilas. El silencio opresivo de la casa los envolvía, recordándoles los eventos de las últimas noches y las sombras que habían enfrentado. «Esto no ha terminado, Esteban», dijo el padre Joaquín en voz baja, rompiendo el silencio. «La oscuridad que enfrentamos era solo una manifestación de algo mucho más antiguo y poderoso. ¿Cómo podemos estar seguros de que no volverá?». El padre Esteban suspiró, su mirada perdida en las llamas danzantes de la chimenea. «No podemos estar seguros, Joaquín. La batalla contra el mal nunca termina del todo. Pero hemos hecho todo lo que podemos por esta familia. Ahora, debemos confiar en su fortaleza y en la fe que han recuperado». Mientras hablaban, un sonido inquietante resonó desde el sótano. Un ruido suave al principio, como un murmullo lejano, pero luego se intensificó, como si algo estuviera golpeando las paredes desde adentro. El padre Esteban y el padre Joaquín intercambiaron miradas, sus ojos reflejando una mezcla de determinación y temor. Sin decir una palabra, tomaron sus crucifijos y se dirigieron hacia el sótano, donde la presencia de la oscuridad parecía estar agitándose una vez más. Las escaleras crujieron bajo sus pies mientras descendían hacia la oscuridad. El aire se volvía más frío a medida que avanzaban, y el murmullo se transformaba en un susurro ominoso que llenaba el espacio. Al llegar al sótano, encontraron las velas encendidas parpadeando y las sombras danzando en las paredes de piedra. El padre Esteban avanzó con cautela, su cruz en alto, mientras el padre Joaquín rociaba agua bendita a su alrededor. «Muéstranos tu verdadero rostro», gritó el padre Esteban con voz firme. «No te escondas en las sombras». Una risa baja y burlona llenó el sótano, haciendo eco en las paredes como un susurro siniestro. La temperatura descendió bruscamente, y una figura oscura comenzó a materializarse frente a ellos, sus ojos brillando con una luz maliciosa. «Pensaste que me habías expulsado, ¿verdad?», dijo la figura con voz ronca. «Pero mi legado de oscuridad perdurará aquí por generaciones». El padre Esteban y el padre Joaquín avanzaron con valentía, desafiando a la entidad con sus oraciones y gestos sagrados. Pero la sombra parecía más fuerte esta vez, más resistente a sus esfuerzos. «No te permitiremos dañar a esta familia otra vez», gritó el padre Joaquín, su voz llena de determinación. La sombra se retorció y lanzó un ataque, enviando una ráfaga de energía oscura hacia los sacerdotes. El impacto los lanzó hacia atrás, haciéndolos tropezar contra las paredes frías y duras del sótano. Arrodillados, pero no derrotados, el padre Esteban y el padre Joaquín se miraron con renovada determinación. Sabían que esta batalla sería aún más difícil que la anterior, que el mal que enfrentaban era más antiguo y más poderoso de lo que habían imaginado. El padre Esteban tomó el libro de exorcismos que habían usado anteriormente y comenzó a recitar las palabras con una fe renovada. El padre Joaquín rociaba agua bendita en todas direcciones, creando un círculo de protección alrededor de ellos. La sombra rugió de frustración, su forma comenzando a desvanecerse lentamente bajo la intensidad de las oraciones y el poder divino. Pero su voz aún resonaba en sus mentes, prometiendo venganza y sufrimiento para aquellos que se atrevieran a desafiarla. Finalmente, con un estallido de luz intensa, la sombra desapareció por completo, dejando el sótano lleno de un silencio sepulcral. El padre Esteban y el padre Joaquín se miraron con alivio, sabiendo que habían triunfado una vez más sobre las fuerzas oscuras. Arriba, en la habitación de Alejandro, Alicia y Manuel se abrazaron con fuerza, sintiendo la energía positiva que llenaba la casa. La amenaza había pasado, al menos por ahora. El amanecer comenzaba a iluminar el horizonte, trayendo consigo un nuevo día lleno de esperanza y renovación. Aunque las cicatrices del pasado siempre estarían presentes, la familia Hernández había demostrado su fortaleza y su fe inquebrantable frente a la oscuridad. El padre Esteban y el padre Joaquín subieron lentamente las escaleras, sus corazones llenos de gratitud y humildad. Sabían que esta noche había sido una prueba más de su fe y de la capacidad del amor para vencer incluso a las fuerzas más terribles del infierno. La casona de los Hernández, ahora purificada y protegida, se llenó de luz y paz. Las sombras se disiparon, dejando atrás solo el recuerdo de la valentía y la resistencia de aquellos que se atrevieron a enfrentar lo desconocido.
El destino de la casa de los Hernández había cambiado para siempre, y en sus paredes ahora se tejía una historia de redención y esperanza, una historia de cómo el amor puede vencer al mal, incluso en sus formas más aterradoras y persistentes. Una semana después del último enfrentamiento, la casona de los Hernández seguía envuelta en un aura de tensión y precaución. A pesar de los esfuerzos de los sacerdotes y la purificación realizada, el recuerdo del mal persistía en cada rincón oscuro y en cada sombra fugaz que se movía en los límites de la visión. Alicia y Manuel, junto con Alejandro, intentaban llevar una vida normal, pero sus noches estaban marcadas por el insomnio y la inquietud. Cada sonido inexplicable, cada sombra que se movía por el rabillo del ojo, los llenaba de temor y recuerdo de la presencia maligna que habían enfrentado. Una tarde, mientras Alejandro jugaba en el jardín trasero, Alicia y Manuel se sentaron en el porche delantero, sus miradas perdidas en el horizonte que comenzaba a oscurecerse con la llegada del atardecer. ¿Crees que realmente se ha ido?, preguntó Manuel en voz baja, su tono lleno de incertidumbre. Alicia suspiró, su mirada fija en el movimiento de las hojas en los árboles. No lo sé, Manuel. Siento que algo sigue aquí, observándonos desde las sombras. El viento comenzó a soplar suavemente, llevando consigo un susurro indescifrable que hizo que los pelos en la nuca de Alicia se erizaran. Era como si la oscuridad misma estuviera intentando comunicarse con ellos, recordándoles que su presencia no había sido completamente erradicada. Esa noche, cuando todos estaban reunidos en la sala principal, una sombra pasó rápidamente por el pasillo, lo suficientemente rápida como para ser una ilusión, pero lo suficientemente real como para provocar un grito ahogado de Alejandro. «Lo vi otra vez», exclamó Alejandro, sus ojos anchos de terror. Estaba allí, justo frente a mí, en la oscuridad. El padre Esteban y el padre Joaquín intercambiaron miradas sombrías. Aunque habían expulsado al demonio principal y destruido su anclaje, parecía que algunas de sus manifestaciones residuales persistían en la casa. «Debemos realizar otro ritual de protección», sugirió el padre Joaquín, su voz seria y preocupada. «Hay algo más aquí, algo que todavía no hemos entendido completamente». El padre Esteban asintió, su expresión reflexiva. «Es posible que el demonio haya dejado un rastro de su presencia, una sombra que se niega a desaparecer por completo. Debemos fortalecer las defensas de esta casa y asegurarnos de que estén protegidos en todo momento». Los días siguientes estuvieron llenos de preparativos meticulosos. Los sacerdotes, junto con Manuel y Alicia, reforzaron los rituales de protección alrededor de la casa, colocando crucifijos bendecidos en cada esquina y rociando agua bendita en cada habitación. Sin embargo, las noches seguían siendo inquietantes. Susurros lejanos resonaban en los pasillos vacíos, y sombras inquietantes parecían moverse por las paredes durante el día y la noche. Una noche, cuando todos estaban dormidos, Alejandro despertó sobresaltado por un sueño inquietante. Se sentó en la cama, su corazón latiendo con fuerza en su pecho, y miró hacia la esquina oscura de su habitación. Una figura oscura comenzó a materializarse lentamente, sus ojos brillando con un brillo demoníaco. Alejandro sintió un frío penetrante en sus huesos, una presión en el pecho que lo hizo incapaz de moverse o gritar. «Volveré por ti», susurró la figura con una voz llena de malicia y promesa de tormento. «Este lugar me pertenece, y tú serás mío». Alejandro cerró los ojos con fuerza, recitando oraciones en silencio mientras la figura se desvanecía lentamente en la oscuridad. Cuando finalmente se atrevió a abrir los ojos de nuevo, la habitación estaba tranquila, pero el miedo en su corazón seguía latente y palpable. Al día siguiente, Alejandro compartió su experiencia con su familia, y el padre Esteban y el padre Joaquín decidieron regresar para investigar más a fondo. Sabían que el demonio no había sido completamente derrotado, que su presencia seguía acechando en los rincones más oscuros de la casona de los Hernández. El final de la historia quedó en suspenso, con la promesa de un nuevo enfrentamiento y la certeza de que la batalla contra el mal nunca termina del todo. La oscuridad seguía acechando, esperando el momento adecuado para volver y reclamar lo que consideraba suyo. La casona de los Hernández, envuelta en sombras y susurros, se convirtió en un símbolo de la lucha eterna entre la luz y la oscuridad, una historia que aún no había llegado a su conclusión final. Y así,
La noche cayó sobre la casa una vez más, y el miedo y la angustia siguieron acechando en los corazones de aquellos que se atrevieron a enfrentar lo desconocido.